Impulso a la cultura científica. Qué gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a Momentum, Impulso a la Cultura Científica, una producción que estamos viendo a través de Canal 24.1 y de nuestras plataformas en Facebook y YouTube del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Soy Rocío Ortiz y les invito a que nos acompañen porque hoy hablaremos de uno de los problemas del milenio a nivel global. Se trata de la resistencia a los antibióticos por parte de los virus, bacterias y hongos. Esta resistencia pone en riesgo a la humanidad y por eso la comunidad científica está poniendo manos en el asunto. Hoy conoceremos un trabajo realizado por investigadoras de la Universidad Autónoma de Zacatecas que están tratando de depurar estos medicamentos y contaminantes de las aguas superficiales, de los acuíferos y del agua que finalmente se vuelve potable y volvemos a consumir. Vamos a conocer este trabajo que nos presenta la doctora en Nanociencias y Materiales, Verónica Libertad Medina Llamas, quien está trabajando con nanotubos para recuperar contaminantes del agua, entre ellos el colorante Congo rojo y el ciprofloxacino. Mujeres en la ciencia. Verónica Libertad Medina Llamas. Actualmente estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica Preparatoria número 8 en Villa de Cos y en el posgrado de Ingeniería y Tecnología Aplicada, también de la UAS. Dentro de mis proyectos de investigación, tengo mi maestría y mi doctorado en nanociencias y materiales. En ambos desarrollé la síntesis y caracterización de nanotubos de carbono. En este caso, la caracterización pues es investigar cómo son los materiales y ver qué propiedades tienen. Muchas veces ustedes han escuchado que algunos materiales son muy duros o muy resistentes. Para que puedan saber esto, pues tienen que caracterizarlos mediante diversas técnicas. Entonces hay muchas técnicas que se pueden aplicar para saber cuáles son las características de ciertos materiales. En mis líneas de investigación, lo que he estado desarrollando es la remoción de contaminantes en el agua. Ya tenemos un artículo publicado del grupo de investigación donde hacemos la remoción de colorantes, del colorante Congo rojo, se llama así, con nanotubos de carbono. Para hacer esto, nosotros realizamos la síntesis de los nanotubos y normalmente lo que tú haces es hacer unos pequeños cambios para tener diversas muestras y aplicarlos con tu colorante para ver cuál colorante se absorbe más. En este caso, nosotros, de las modificaciones que le hicimos a nuestros materiales, fue irlos calentando y exponerlos al oxígeno, al aire que todos respiramos. Los expusimos a una temperatura desde 620 grados hasta 950 grados. En ese lapso fuimos variando un poco la temperatura y obtuvimos diferentes muestras según cada una de estas temperaturas de síntesis o los tiempos que los oxidamos, que es que los mantuvimos en el aire. Los nanotubos de carbono son unos compuestos que están compuestos de puros átomos de carbono. Si nosotros nos imaginamos un panal de abejas, en todos los lados donde se junta del hexagonito, ahí va a haber un átomo de carbono. Si nosotros nos imaginamos el panal de abeja extendido, ese material se podría llamar un grafeno, que es una hoja de un espesor de un solo átomo de carbono, y si esa hojita la enrollamos, tenemos un nanotubo de carbono. Dependiendo de la forma que se enrolle y si tenemos nada más de espesor una sola hoja o tenemos más, se pueden llamar nanotubos multicapa o de una sola capa. Normalmente se pueden comprar, los puedes comprar como cualquier material, pero nosotros los sintetizamos o los hicimos desde el principio. Para nosotros hacerlos, nosotros elegimos qué precursores o qué químicos íbamos a utilizar para realizarlos. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de los precursores que tú utilices o los químicos que tú utilices para hacerlos, puede cambiar las propiedades de estos materiales. Estos nanotubos los aplicamos para la remoción de los colorantes, del colorante Congo rojo, y para la experimentación para saber cuánto colorante removía esos materiales, los pusimos en unos
tubitos con una solución del colorante y los mantuvimos en agitación. Hicimos pruebas desde 0 minutos hasta prácticamente 2 horas y cada 5 minutos de que se estaba exponiendo el material al colorante, fuimos tomando ciertas muestras y los caracterizamos por una técnica llamada UV-Vis. En esta técnica lo que se realiza es que tomas una pequeña como jeringuita de agua, de esa agua que tiene el colorante, la mides y a través de esta medición te va diciendo cuánta concentración sigues teniendo de tu colorante. Con estos cambios fuimos observando cuál muestra promovía más quitar este colorante del agua. Entonces, nosotros llegamos a una conclusión que a las temperaturas más bajas de las pruebas que hicimos, en este caso que fueron a 620 grados centígrados, se removió la mayor cantidad de colorante. Y a su vez, para los tiempos cortos de oxidación, que son 5 y 10 minutos. Para la prueba de 5 minutos obtuvimos que se removió aproximadamente un 36% del colorante que había en esa agua originalmente, y para los 10 minutos de oxidación obtuvimos que se pudo remover aproximadamente el 46% de ese contaminante. Este trabajo pues es muy importante, aunque sea a escala pequeña, porque nos da una muy buena aproximación de cómo podemos trabajar para poder aplicarlo ahora sí que a gran escala y pues tener cada vez menos contaminación en nuestra agua. Después de este trabajo de investigación nos interesó mucho la remoción de contaminantes en el agua, entonces optamos por buscar qué otros contaminantes nos están afectando mucho a diario y a todas las personas. Entonces encontramos que una de los principales contaminantes son los medicamentos. En este caso, nosotros estamos eligiendo el ciprofloxacino. El ciprofloxacino, así como otros medicamentos, normalmente nosotros no los tomamos y una parte de ese medicamento te hace efecto, te ayuda a tu malestar, pero otra parte directamente es desechado en la orina sin que pase o pase por tu organismo, te ayude realmente a lo que necesitabas. Entonces, esa cantidad que existe de más de ese medicamento que es desechado directamente a la orina, pues va y contamina toda el agua que nosotros consumimos, ya sea que sí para regar o que pasa por los tratamientos de agua industrial para que después pueda ser utilizada en otras partes. A su vez, si nosotros tiramos los medicamentos que ya están caducos, pues ese mal desecho de la medicina provoca altas concentraciones pues en otras partes de nuestro entorno. Por ejemplo, si lo tiras a la basura, pues tarde o temprano va a llegar a la tierra. Cuando llueva, ese medicamento también va a pasar al agua subterránea, lo que también va a provocar una contaminación. Incluso pues en los hospitales o en las mismas fábricas de los medicamentos se obtiene mucha contaminación y toda esta contaminación de medicamentos llega al agua. ¿Por qué es importante evitarlo o reducirlo? Porque toda esta contaminación que está dentro del agua, si esa agua nosotros la estamos consumiendo, nos hace resistentes a esos mismos medicamentos. Y al ser resistentes nosotros a esos medicamentos, significa que en un futuro, cuando nosotros nos sintamos mal, tenemos que consumir más medicamento para tener un poquito de mejora. Incluso, pues llega a afectar pues a todo el ecosistema, tanto plantas y animales. Por eso es muy importante que desechemos de manera correcta los sobrantes de nuestras medicinas y que no nos automediquemos. ¿Por qué? Porque al automedicarnos nos estamos haciendo resistentes y no nos va a servir de igual manera los medicamentos que si no los recetan como debería de ser. Entonces, para nosotros realizar esta remoción de los medicamentos, nosotros también estamos utilizando los nanotubos de carbono
y estos nanotubos de carbono, al estar en interacción con el medicamento, vamos a estar observando si los puede retener el nanotubo de carbono, y así, ya sea con ayuda de algún imán. Normalmente cuando sintetizamos los nanotubos pueden tener adentro algunas pequeñas partículas metálicas que pueden ser magnéticas. Entonces ustedes imagínense que tenemos un pequeño vasito con agua donde tenemos estos medicamentos disueltos. Nosotros echamos nuestros nanotubos de carbono y los dejamos interactuar. Si la medicina entra en contacto con nuestros nanotubos de carbono, nosotros después podemos, con un imán, con ayuda de un imán, atraer los nanotubos y ya únicamente quedarnos con la medicina, con la solución de la medicina, para poder investigar si estamos quitándole alguna concentración de medicamento o no. Nosotros esperamos que al hacer estas pruebas de nuestros nanotubos que están modificados, ya sea con diferentes tiempos de síntesis o con diferentes propiedades, podamos retirar una gran parte de estos medicamentos y pues así en un futuro poder ayudar al medio ambiente. Cuando nosotros absorbemos o removemos estos nanotubos de carbono, se buscaría volver a utilizar ese material. Normalmente pues puedes ponerlos a centrifugar, a darles vueltas muy rápido. Ustedes imagínense como si ustedes pusieran sus nanotubos de carbono en un botecito y los ponen a dar vueltas muy rápido como en una lavadora. Entonces, así este liquidito con el medicamento podría salir del nanotubo y lo podríamos volver a utilizar. Muchas veces, dependiendo de la forma de síntesis, tú puedes hacerlos que sean hidrofóbicos o en algunos casos que sean hidrosolubles, pero la mayoría de las veces son hidrofóbicos, no se van a solubilizar en el agua. Hay diferentes métodos para la extracción de las soluciones, pero podríamos intentar y si nos sirve, pues ya podríamos volver a utilizar los nanotubos, y con el medicamento sobrante, pues podríamos desecharnos de él, pero de una manera adecuada, simplemente para que no vuelva a llegar a nuestros afluentes de agua. Pues es muy importante seguir desarrollando este tipo de investigaciones, tanto para ayudar al medio ambiente y ser más responsables de nuestros consumos y nuestros desechos. Aprovechamos la visita de la doctora Verónica para que nos comparta sobre su experiencia en su profesionalización y también nos regala un mensaje para las y los jóvenes que están por decidir qué van a estudiar. Durante mi carrera estudié mi licenciatura en física. Fue tal vez un poco difícil en cuestión que en mi generación, no sé, todavía existían algunos mitos de tal carrera es para hombres, tales carreras son para mujeres. Entonces sí se veía muy limitante. Cuando yo entré a física, en mi generación, a lo mucho éramos 8 mujeres, pero como cada uno entra en diferentes grupos, pues hubo muchas ocasiones que me tocó estar a mí tomando clases con puros hombres. Y pues la verdad sí era un poco intimidante, porque pues sí te trataban diferente, ya sea tus propios compañeros o algunos maestros. Sí era un poco difícil la situación. Pues yo les recomendaría a todas las personas en general y también principalmente pues a las mujeres que ustedes hagan lo que ustedes quieren hacer. Si a ustedes les gusta una carrera, nunca escuchen si esas carreras son para hombres o para mujeres. Eso no es cierto. Todos nos podemos desarrollar de igual manera y todos podemos ser buenos en cualquier área. Ahora sí que sigan sus sueños y luchen por ellos. Sobre los medicamentos que no son retenidos por nuestro cuerpo y son tirados a través de la orina y llegan a las aguas residuales, poco podemos hacer actualmente. Pero los medicamentos que no consumimos o los que están caducados, así como sus envases, podemos depositarlos en estos módulos de Singrem, la empresa que se dedica a darles su destino final sin contaminar nuestras aguas. Sobre ello nos habla Javier Viramontes, supervisor general de Zacatecas y Durango de Singrem, quien recientemente nos dio una entrevista que aquí les presentamos.
Ciencia abierta. Se encuentra con nosotros Javier Viramontes Rumbo. Él es licenciado en Administración de Empresas de formación y es supervisor de Singrem en Zacatecas y Durango. Y bueno, pues, ¿qué es esta empresa? Es el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos AC. Gracias por estar con nosotros, Javier, y permitirnos conocer de esta actividad que es muy importante y muchas de las veces no se sabe muy bien qué es lo que podemos hacer como sociedad en general para contribuir al cuidado del medio ambiente, porque finalmente los medicamentos que ya no ocupamos o los que están caducados terminan siendo un foco de contaminación que se extiende hasta el océano. Hemos sabido que incluso el ibuprofeno ahorita está afectando ciertos tipos de coral, haciendo drásticas afectaciones, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Platícanos, ¿por qué surge esta empresa? Primero que nada, gracias a usted, Rocío, por invitarnos y gracias al auditorio. Créame que Singrem es precisamente lo que necesita, un poquito más de difusión, porque muchas personas desconocen, no saben a lo que nos dedicamos y no saben por qué el medicamento es contaminante, y cuando lo tiramos o lo disponemos en la basura simple, podemos dañar gravemente el medio ambiente. Singrem es una empresa, es una asociación civil que opera desde el año 2010 en la República Mexicana. Más precisamente aquí en Zacatecas tenemos presencia desde el año 2013. Y básicamente, en pocas palabras, se dedica a la recolección de medicamento caducado. Todo el medicamento que nosotros tenemos en nuestros hogares anteriormente iba a parar a la basura, porque no había un destino final correcto. Y en la basura, pues obviamente estamos contaminando con todos esos químicos, con todas esas sustancias, pues primero que nada el suelo, ¿no? Y también estamos propagando un foco de infección y problemas de salud, porque también hay personas que se dedican a tomarlo, a rellenarlo o a revenderlo. Entonces, hasta cierto punto son dos vertientes las que pretende Singrem atacar. Aquí en Zacatecas operamos mediante unos contenedores que muy seguramente ustedes ya han visto en las farmacias. Son unos contenedorcitos así como de 1,5 metros de alto, en donde la gente sin ningún costo puede llegar y depositar su medicamento siempre y cuando estén vacíos. Esta empresa o asociación civil, ¿cómo está funcionando? ¿Hay una tarea que le ha encomendado el gobierno federal, el gobierno estatal, o cómo está funcionando? Definitivamente, hay regulaciones. A partir del 2008 existe una regulación que obliga a los laboratorios, quienes fabrican el medicamento, a recoger ese residuo. Ese residuo que ellos están dejando en la población, deben de recogerlo, deben de idear una manera para que no vaya para la basura. Entonces, entre ellos se unen y crean a Singrem, que es una asociación civil creada por la industria farmacéutica con la intención de atacar precisamente ese problema y darle cumplimiento a la ley que a partir del 2008 entró en vigor y los obliga a recabar ese residuo. Entonces estamos hablando que los mismos responsables de la venta o fabricación de los medicamentos deciden crear este organismo que cumpla esa tarea que falta como para un manejo seguro en todo el trayecto del medicamento. Totalmente. De hecho, los laboratorios, bueno, algunos laboratorios son los que apadrinan o pagan económicamente la labor de Singrem. Todo lo que es la recolección, los salarios, la destrucción, todo lo que eso conlleva es costoso y ellos son quienes lo financian, para que de esta manera sea una disposición gratuita para el público. La gente sin ningún costo puede acudir a la farmacia y depositar ahí su medicamento. Este servicio tampoco le genera costo a las farmacias. Todo está previamente financiado por la industria farmacéutica. Sí. Ahora me gustaría que nos platicaras un poquito de la organización para tener estos dispositivos. ¿Se encuentran en la totalidad de las farmacias o han seleccionado algunas? Es correcto. Mire, se ideó en un inicio que los contenedores deberían ser una farmacia. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos y recibimos el medicamento. Entonces es más fácil que ahí regresemos. De hecho, mucha gente va con la cajita vacía y le pide a los muchachos de la farmacia, dame este mismo, ¿no? Entonces ahí mismo pueden depositar la cajita que ya no sirve. Esa fue la manera que se ideó porque pues es quien la dispensa. Nosotros tenemos hasta cierto punto una distribución estratégica. Aquí en Zacatecas, por ejemplo, tenemos presencia en los municipios más grandes. Zacatecas, Fresnillo, Jerez, Guadalupe, obviamente. No en todos los municipios, pero sí los más grandes. Y tenemos en ciertos puntos. Es una colaboración opcional, por lo tanto, no todas las farmacias deciden participar con nosotros. Son ciertas farmacias, son ciertos hospitales. Sin embargo, sí tenemos presencia con los más fuertes. Por ejemplo, puedo mencionar a farmacias de Similares, a farmacias Guadalajara,
Puedo mencionar los centros de salud urbanos que están aquí a cargo de la Secretaría de Salud. Puedo mencionar los hospitales del IMSS, con algunos tenemos convenio, los hospitales del ISSSTE. De esta manera la gente tiene bastantes opciones y están ahora sí que distribuidos de una manera estratégica para que haya por lo menos un contenedor en cada colonia de aquí de Zacatecas. Tenemos también así como que unos contenedores ambulantes que anteriormente llevábamos a escuelas, llevábamos a puntos como bibliotecas y propiamente aquí con ustedes. Y sin ningún problema lo podemos gestionar siempre y cuando tenga la funcionalidad que se requiere, es decir, que ese contenedor sí tenga captación. Sí, entonces podemos hablar de que las mismas farmacias o los dueños de farmacias pueden solicitar con ustedes que lleven el contenedor. Sí, en la mayoría de las farmacias o las farmacias de cadena, ellos ya tienen un convenio a nivel nacional con Singrem y ya nada más a nosotros nos dan la orden de llegar a poner los contenedores. Pero también hay farmacias independientes o negocios más pequeños que nos solicitan directamente el contenedor y con ellos también generamos un convenio. De hecho, aquí en Zacatecas tengo por lo menos unas 10 farmacias independientes que están participando en el programa actualmente. Sí, y ahorita que mencionas lo que hay aquí en Zacatecas, a nivel estatal, ¿cuántos están dando este servicio? Mire, aquí en el estado tengo aproximadamente 110 contenedores instalados, regados entre Fresnillo, entre Jerez, entre Zacatecas. La mayoría están aquí en la zona conurbada, Zacatecas y Guadalupe. Pero hablamos, varía, porque hay puntos que se acaban de adherir, hay otros que se acaban de salir del programa, pero yo digo que un número aproximado serían 110 contenedores. Sí, qué interesante. Y bueno, más o menos al año, ¿cuánto estarían recopilando? Fíjese que mi recolección promedio aquí en Zacatecas es de 1.2 toneladas al mes. Somos realmente una población pequeña y la recolección se mide en base al nivel de población que hay, ¿no? Aquí, al ser una ciudad con una población pequeña, tenemos una recolección pequeña, porque hay estados que tienen recolecciones superiores a las 4 toneladas. Aquí recolectamos aproximadamente de 1 a 200. Entonces, ¿de alguna manera podemos decir que sí está funcionando esta medida o crees que todavía nos falta más como sociedad estar pendiente de llevarlos, de buscar dónde están estos contenedores y no dejar nada suelto por ahí? Para serles sincero, nos sobrepasa. La mayoría de los contenedores tienen bastante captación y hay veces que necesitaríamos tener más contenedores, necesitaríamos tener más presencia, ¿sabe? Porque la gente tiene bastante medicamento y hay mucha demanda. Desafortunadamente también, como estamos constituidos como una asociación civil y dependemos de donativos, no siempre los recursos son suficientes y no hemos podido expandir la operación como quisiéramos. Pero los que tenemos, créanme que están hasta saturados. Sí, pues me gustaría que para finalizar nos dijeras qué pasa luego con ese material que ustedes logran captar. ¿Qué ruta sigue? Mire, es un proceso de destrucción, es una incineración térmica. Primero nosotros lo llevamos a un almacén, tenemos un almacén aquí local, es un centro de clasificación y transferencia temporal. Posteriormente se lo llevan en un camión a la Ciudad de México, a un almacén propiedad de Singrem, en donde hay un pequeño muestreo. 1 de cada 10 bolsas se abre para examinar, sobre todo para conocer qué tipo de residuos nos están dejando, si es del sector salud, si es de venta al público, cuáles son las sustancias que mayormente están llegando a nuestros contenedores. Y posteriormente ya se envía ahora sí a destrucción. Es un proceso térmico, es una incineración, pero es una incineración especial que no permite emisiones, no hay emisiones al aire, porque a lo mejor no tendría caso recolectarlo para no contaminar el suelo, pero incinerarlo de una manera simple y contaminar el aire, ¿sabe? Es por eso que son ciertos protocolos y solo ciertas empresas tienen la capacidad de destruirlo. Sí, pues gracias por estar con nosotros y ayudarnos a conocer de esta responsabilidad que tenemos como compradores o consumidores de un fármaco, de saber que lo que nos queda o lo que ya no usamos y ya tiene fecha de caducidad, tenemos que ser responsables como para que este manejo siga esa vía adecuada y cuidar el entorno, cuidar nuestro planeta, porque no sabemos ni a dónde va a parar esto. Sí, qué bien que lo menciona, porque sí es parte de crear cultura. Afortunadamente muchas personas ya la tienen y muchas personas están buscando el servicio. Pero bueno, no dudo que haya por ahí un número de personas que no conozcan y a través de la entrevista y a través de la difusión que ustedes nos dan, pues sepan que existen los contenedores y que lo pueden buscar aquí en Zacatecas para llevar su medicamento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier Rocío Viramontes Rumbo, licenciado en Administración y supervisor de Singrem en Zacatecas. Muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos esta información. Gracias a usted, Rocío. Vamos con más información interesante porque ya tenemos más contenido de la ciencia y tecnología que se está desarrollando en Zacatecas.
Con esta información estamos concluyendo este programa, nuestro último programa de Momentum, Impulso a la Cultura Científica, pero queremos agradecer a toda nuestra audiencia que siempre nos hayan acompañado y nos hayan seguido en esta cultura científica. También agradecer la valiosa participación de los investigadores que generosamente nos compartieron su trabajo científico. Soy Rocío Ortiz. Recordemos que la ciencia enriquece nuestras vidas.